La Universidad Rural de Guatemala les da la más cordial bienvenida a su curso pues, de Proyectos 2. Antes de iniciar nuestra clase del día de hoy, pues les tengo que dar la información de que la próxima semana pues no tendremos clase, pero sí tienen evaluación parcial uno, ¿verdad? Es nuestra primera evaluación parcial, entonces por favor, para que estén muy atentos la próxima semana, pues el horario ya está en la página. Y la duración de ese examen, pues se le indicará el tiempo que tendrá que responder. Entonces, para que lo tomemos muy en cuenta, por favor, y que estemos atentos ahí a toda la información que nos tiene, pues, la página, ¿no? Damos inicio a nuestro curso, curso Proyectos 2. Nuestro código es el FG085. El correo es el fg085@urural.edu.gt. Nuestra semana es la semana 5. El tema que hoy vamos a abordar, un tema muy importante, ¿verdad? Fuentes de financiamiento para proyectos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las fuentes de financiamiento que podemos nosotros, en la cual podemos apoyarnos para un proyecto que necesitamos iniciar o que es nuestro sueño de vida. Catedrático, licenciado Eduardo Ochoa, administrador de empresas. Seguimos. El objetivo de la clase. El objetivo de la clase, pues, es comprender las distintas fuentes de financiamiento que pueden apoyarnos a realizar un proyecto, tanto las internas como las externas, y los tipos de intereses que pueden tener y aplicarlos para que se ajusten al proyecto. Acá nosotros, pues, vamos a comprender, ¿verdad? Esas fuentes que les decía a un inicio, esas fuentes de financiamiento que van a ser de mucho apoyo para que nosotros podamos lograr ese proyecto anhelado o ese proyecto que nos pusimos como meta. Entonces, hay muchas fuentes de financiamiento, ¿verdad? Vamos a hablar, en el día de hoy, pues vamos a estar hablando de las internas, externas también, y donde se puede aplicar interés, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama?, ajustar a ese proyecto. Eso es lo importante ahorita de ese objetivo de esta clase. ¿En qué consiste el financiamiento? ¿No? Pues nos dice que el financiamiento es el proceso por el que se proporciona capital a una empresa o persona para utilizar en un proyecto o negocio. Es decir, recursos como dinero y crédito para que pueda ejecutar sus planes. En el caso de las compañías, suelen ser préstamos bancarios o recursos aportados por sus inversionistas. Pues acá nos dice que en las compañías grandes, ¿verdad? En las compañías, en las empresas ya bien establecidas, pues también existe un financiamiento, ¿verdad? Cuando se quiere invertir más, cuando se quiere alcanzar otras metas. Entonces siempre se busca planes de financiamiento o fuentes de financiamiento. Suelen ser pues préstamos bancarios, ¿verdad? Que en la mayoría de casos es así, o por inversionistas ya establecidos. En cambio, cuando nosotros realizamos un proyecto nuevo, tenemos que también ver quién nos puede prestar, ¿verdad? En términos pues, financieros, quién nos hace ese apoyo o quién nos brinda ese apoyo. También pueden ser entidades bancarias o, por supuesto, los inversionistas, ¿verdad? Que en clases pasadas hablábamos ahí de la inversión, quiénes son los inversionistas, también en qué momento se puede utilizar la inversión, qué va a querer recibir los inversionistas de vuelta, ¿verdad? Que siempre cuando se realiza la inversión, como lo hablamos en su momento, cuando se realiza una inversión, siempre se quiere que se regrese el 100% de la inversión, ¿no? Si no, ¿para qué estamos invirtiendo? ¿Para qué estamos arriesgando el dinero? Pues estas inversiones son una fuente muy importante de financiamiento también. Acá podemos ver lo que es el financiamiento para un proyecto. ¿Qué es el financiamiento para un proyecto? Para entrar de lleno a lo que, a nuestro curso, ¿verdad? Sobre proyectos. Dos, pues dice que el financiamiento para un proyecto se utiliza cuando la financiación empresarial tradicional no es posible. Por ejemplo, debido a condiciones económicas
o políticas difíciles, a la escasez de fondos o presupuestos de los interesados en el proyecto o la situación del balance de los patrocinadores del proyecto. Acá es cuando se busca realmente un financiamiento para un proyecto, cuando no es posible, ¿verdad? Una financiación, pues, tradicional, como le decimos, ¿verdad? De la persona que está iniciando el proyecto, pues no le alcanza para cubrir ese financiamiento del proyecto, del sueño que él ha tenido con ese proyecto. Entonces ya se busca, ¿verdad? Condiciones económicas más óptimas de otras personas o de políticas que se realizan y también esto se debe a la escasez de fondos, ¿verdad? Esto se debe, pues, que los presupuestos no le llegamos al presupuesto que está proyectado. Entonces, también se tiene que realizar un balance de los patrocinadores del proyecto. También es importante que nosotros sepamos en qué momento nosotros vamos a utilizar o vamos a requerir esos patrocinadores del proyecto. Realmente, ¿cuál es el objetivo de un financiamiento? ¿Cuál es ese objetivo? Pues nos dice que el objetivo principal de un plan financiero es definir las estrategias necesarias para alcanzar los propósitos económicos de un negocio, aprovechando de manera eficiente sus recursos y generar resultados positivos. Aquí podemos ver nosotros que el objetivo principal, pues, es alcanzar, ¿verdad? Y definir esas estrategias necesarias para poder lograr los propósitos económicos que estamos implantando nosotros para el negocio. Vamos a aprovechar de manera eficiente como buenos profesionales que queremos ser, que somos, ¿verdad? Vamos a aprovechar de manera eficiente todos los recursos para que estos financiamientos nos generen resultados positivos al momento de nosotros, pues, ya obtenerlos, de poder nosotros saber quiénes van a ser las personas o las fuentes de financiamiento que van a estar con nosotros durante este proyecto. Eso es generar resultados positivos, ¿verdad? Y obtener, pues, de manera eficiente y todos los recursos que tenemos, ¿no? Fuentes de financiamiento. En las fuentes de financiamiento, pues nos dice que al momento de llevar a cabo el proyecto es necesario contar con una planeación estratégica para darle prioridad a los temas que consideremos más relevantes para el éxito del proyecto. Dentro de los distintos puntos que debemos tomar en consideración, uno que resulta importante es el del modo de obtener los resultados para llevar a cabo el proyecto que tenemos en mente. Las fuentes de financiamiento, pues, es un apoyo, como les dije a un inicio, es un apoyo para nosotros, las personas que estamos iniciando un proyecto, dentro de esos distintos puntos que nosotros debemos de tomar en consideración, ¿verdad? Los puntos que nosotros no le llegamos con el presupuesto que habíamos proyectado, pues esto resulta que es el modo de obtener más recursos, ¿no? Vamos a estar obteniendo más recursos para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Entonces, las fuentes de financiamiento son importantísimas para que nosotros podamos llevar a cabo ese proyecto. Si no, normalmente no se puede, ¿verdad? Es necesario contar con esa planeación estratégica para ver prioridades. Tenemos que estar viendo nosotros prioridades, ¿verdad? Sobre esos financiamientos que nosotros no llegamos a adquirir y así lograr ese éxito del proyecto. Financiamiento a través de deuda. ¿Qué es un financiamiento a través de una deuda? Es importante que nosotros tengamos como fuente, ¿verdad?, este financiamiento, ya que vamos a estar adquiriendo deuda para poder financiarnos. Entonces, hablemos qué es una deuda.
Pues la deuda se refiere a los préstamos o financiamientos que recibimos para poner en marcha nuestros negocios y que nos comprometemos en pagar en un tiempo determinado y con una tasa de interés. Vamos a llegar de a poco a la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, pues la deuda, pues todos la conocemos, sabemos de qué se trata, ¿verdad? Y sabemos que también cuando uno adquiere una deuda, adquiere compromiso de pago. Entonces, no solamente podemos adquirir la deuda y saber, bueno, la deuda ahí está y no pasa nada, no, sí pasa, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros creando también nuestro propio récord de financiamiento, nuestro propio récord de deuda, ¿verdad? Si somos también cabales para ir pagando, si somos cumplidos. Entonces, como profesionales tenemos que ser siempre cumplidos y estar enfocados a ir cancelando la deuda, ¿verdad? Porque normalmente adquirimos una deuda porque en su momento era necesario y porque lo necesitábamos, ¿verdad? Y esas personas o esas entidades que nos tendieron la mano para ese financiamiento, pues también requieren ese compromiso de nuestra parte. Requieren que nosotros también estemos al día con los pagos, con las tasas de interés. Entonces, por supuesto, nos están prestando y existe también una tasa de interés. Esta fuente de financiamiento puede ser útil para empresas ya maduras que tengan determinado historial crediticio y algunas garantías reales que ofrecer. Cuando hablamos de un financiamiento a través de una deuda, ¿verdad? Cuando las empresas ya están bien establecidas, pues es más sencillo obtener este financiamiento, ya que las entidades bancarias o las personas saben que su dinero pues va a estar recuperable, ¿verdad? No lo van a estar perdiendo, no es como prestarle a un emprendedor, ¿verdad? ¿Qué va a dejar este emprendedor? O sea, hay muchas personas que son muy cumplidas, pero también las personas que están invirtiendo, las personas que están prestando, las personas que están dando ese dinero como deuda, pues también quieren algo que les indique que se les va a pagar, ¿verdad? Y que van a obtener una ganancia también con el interés de esa deuda. Entonces, que esta fuente pues, va a ser útil, muy útil para las empresas ya establecidas. También puede ser útil para las personas que están iniciando, sí, pero tienen que dejar pues, garantías reales de el dinero que les están prestando. ¿Por qué esas garantías existen? Pues, la persona o la entidad que está prestando y que está pues, apoyando en este sentido necesita tener esas garantías por si la persona resulta o la entidad resulta que no cumplió con lo establecido y con lo pactado en papel. Porque siempre que existe un financiamiento a través de una deuda, sí existen los papeles que uno firma, ¿verdad? Existen muchos papeles. La gente ya no solo presta de palabra, ¿verdad? Y creyendo en la palabra de la otra persona o de la empresa a la que está yendo a adquirir la deuda, pues no van a creer solamente su palabra, también necesitan algo que respalde esa deuda, algo que respalde ese préstamo. Financiamiento a través de capital. El capital, pues, esta fuente de financiamiento se refiere a los recursos que recibimos por parte de personas o entidades interesadas en invertir en nuestro proyecto. El obtener recursos a través de capital puede ser más riesgoso debido a los siguientes puntos, que ahorita los vamos a ver. Solo me quiero enfocar en el capital. Vamos a hablar del capital. ¿Qué es el capital? ¿Verdad? Pues el capital nos dice que es una fuente de financiamiento, una que las personas o entidades interesadas quieren invertir en el proyecto que nosotros les estamos presentando, en el proyecto que nosotros estamos empezando a avanzar. Entonces, estas personas, por supuesto, quieren realizar esta inversión, quieren capitalizar el proyecto, ¿verdad? Esta palabra se escucha mucho, capitalización. Queremos capitalizar, quiero invertir porque yo sé y confío en este proyecto, yo sé que el proyecto me va a regresar el 100, 200, 300% de lo que yo invertí, de el dinero que yo utilicé para capitalizar el trabajo que se está realizando. Entonces, por supuesto, el obtener estos recursos a través de capital puede ser más riesgoso. Ya en las siguientes diapositivas lo vamos a ver. ¿Por qué es más riesgoso, verdad? Invertir el capital.
Así rápidamente ustedes lo pueden notar. Existe un financiamiento a través de deuda y existe un financiamiento a través de capital. En este financiamiento no existe riesgo. ¿Por qué? Porque existe un papel que lo respalda, ¿verdad? Porque existe garantías que podemos dejar nosotros como terrenos, carros y otros activos, ¿verdad? Entonces, en el financiamiento a través de deuda, sí existe una seguridad, no existe un riesgo como en el financiamiento a través del capital. En el financiamiento a través del capital existe, pues, ese riesgo de la inversión, ¿verdad? Si al proyecto no le va bien, si el proyecto pues no resultó, que está obteniendo las ganancias que se proyectaron a un inicio, pues esto es riesgoso, ¿verdad? Puede que nuestro capital se esté perdiendo, puede que nuestro capital nunca más lo volvamos a ver, que no regrese, ¿verdad? Entonces sí es un riesgo que nosotros tenemos que eh, adquirir, ¿no? Tenemos que adquirir como inversionistas. Eso es como cuando uno quiere iniciar el proyecto, ¿verdad? Uno quiere iniciar el proyecto y uno está buscando personas que puedan, con quien asociarse, ¿verdad? Para poder capitalizarse. Normalmente pasa, las personas no les gusta tirarse al agua solita, ¿verdad? Entonces quieren a alguien que los ayude a capitalizarse. ¿Por qué? Porque no se quiere asumir ese riesgo solo. Entonces necesitamos a alguien más, primero para sentir seguridad de que si nos va mal, pues nos va mal a dos, o a tres, a cuatro o cinco, lo que ustedes quieran. Entonces, para eso empezamos. Y segundo, porque realmente no tenemos ese dinero para iniciar. Entonces, tenemos un poco de dinero, pero lo que estamos nosotros proyectando o el proyecto que nosotros queremos realizar, pues necesita más inversión, necesita más capital. Entonces, necesita más financiamiento a través de capital. No podemos nosotros dejar, por un lado, el saber que el invertir capital, pues es un riesgo, es riesgoso y solo las personas que son valientes, que tienen capacidad, pues realizan esta inversión, ¿verdad? Este financiamiento a través de capital. Y también las personas que están seguras de que su proyecto va a dar frutos, también son las personas que solicitan que se les realice financiamiento a través de capital. Entonces, hablábamos acá que el financiamiento a través de capital, pues tiene riesgos, ¿verdad? Debido a los siguientes puntos. Entonces pasamos, ¿qué puntos son esos que nos generan riesgo en el financiamiento a través del capital? Hablamos de la rentabilidad como primer punto, pues los accionistas esperan mayores rendimientos por este tipo de financiamiento, ¿verdad? Entonces, por supuesto, lo que hablábamos es que los inversionistas o los accionistas esperan obtener más rendimiento, ¿verdad? Del financiamiento que ya dejaron. Ellos ya sembraron, ahora quieren cosechar. De eso se trata esa rentabilidad. Entonces, es normal, como cualquier persona, obviamente, si estoy invirtiendo, yo quiero obtener más rendimiento del financiamiento que yo ya di para capitalizar este proyecto. Es normal que los accionistas esperen mayores rentabilidades. Entonces, sí tenemos que tener muy claro esta parte, ¿verdad? De la rentabilidad. La rentabilidad siempre va a querer ser adquirida. Cotización. El cambio en la estructura de acciones de la empresa también afectará a la cotización de las mismas, por supuesto, ¿verdad? Ya el capital que nos están invirtiendo, ellos ya obtienen más cotización de acciones, ¿verdad? Mis acciones costaban tanto, pero ahora ya me capitalizaron, entonces yo estoy como vendiéndoles una parte de mi acción. Entonces, esa cotización para mí, ¿verdad? Va a afectar, me va a afectar a mis acciones, pero estoy ayudando a la empresa. Estoy ayudando a la empresa que tenga un capital de soporte, estoy ayudando a la empresa que pues, se pueda financiar conscientemente de que no se podía hacer de otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿quién se ve afectado? Pues la cotización de las acciones. Por eso existe ese riesgo también. El control. Al cambiar la estructura de acciones de las empresas, es posible que el control de las decisiones sea más complicado a través de muchos socios o se distribuye el poder en el accionista o grupos de accionistas que hayan aportado más. Aquí es fácil, ¿verdad? Identificar si, si antes se tenía
el control de la situación, se tenía el control de la empresa, se tenía el control del proyecto, y nosotros estamos buscando capitalizar, nosotros ya no vamos a poder tener el 100% del control de esa estructura, ¿verdad? De acciones en la empresa. Ya hay otras personas que van a querer opinar y hay otras personas que van a querer tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque están en su derecho, porque es el dinero de ellos el que está en juego, ¿no? Por eso es que existen esos riesgos, porque yo estoy dando mi dinero, entonces necesito también controlar ciertas partes del proyecto, necesito controlar cosas donde no esté el dinero saliendo de las manos, ¿no? Entonces, de mi inversión, yo tengo que tener el control, se dice. Entonces, es muy exacta esa frase, de mi inversión, yo necesito tener el control. Pero no le podemos dejar ese control total a todas las personas que yo tuve la confianza. Eso es para que también ustedes reflexionen y lo puedan analizar, ¿verdad? Si nosotros confiamos 100% en la persona, sea hermano, sea tío, sea abuelo, familia, sea amistades de años, ¿verdad? Si no le damos ese control total, tarde o temprano, a nosotros no nos va a parecer alguna decisión que se esté tomando, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que tomar como inversionistas también decisiones a través, pues, que si hay más socios o hay más accionistas o un grupo de accionistas, pues que todos podamos tomar ese control, porque está en juego el dinero de todos, ¿no? Hablamos de riesgo. ¿Qué es el riesgo, verdad? En este financiamiento, ¿qué es el riesgo? Es posible que haya una pulverización de las acciones de la empresa, ¿verdad? Cuando hablamos de pulverización, pues estamos hablando que las acciones de la empresa van a estar, pues, bajando, ¿verdad? Eso se refiere cuando se va a estar pulverizando, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener claro que el riesgo existe para las acciones de la empresa, que es posible que exista una rebaja de las mismas. Flexibilidad. Pues nos habla que la flexibilidad disminuye la capacidad de flexibilidad de la empresa en las decisiones que se toman. Esto es muy parecido al control, ¿verdad? Toma de decisión. ¿Por qué? La flexibilidad disminuye, o sea, se disminuye la flexibilidad de la empresa en la toma de decisiones, por supuesto, porque ahora es más difícil tomar una decisión. Ya estamos en una línea muy recta, ya aquí ya no hay desvíos porque a las personas que invirtieron, a las personas que dieron ese financiamiento de capital, ya no les va a parecer que se estén tomando decisiones a la ligera. Entonces, la flexibilidad de la empresa pues, se acabó. Entonces, las decisiones tienen que ser sí o sí de acuerdo a lo establecido cuando se aportó este financiamiento. Entramos de lleno a lo que es las fuentes, las fuentes internas de financiamiento. Pues las fuentes internas de financiamiento es aquella formada por aquellos recursos que genera la propia empresa, que no han sido distribuidos por los socios o propietarios, cuyo origen es la propia actividad mercantil. Acá el origen de esta fuente es que estos financiamientos van a salir de ahí con nuestro proyecto, van a salir de ahí con nuestra empresa, ¿verdad? Entonces hablamos que esas fuentes pueden ser destinadas a cubrir posibles futuras pérdidas, ¿verdad? Vamos a ir dejando nuestro colchoncito ahí por si empezamos a tener pérdidas, ¿verdad? Entonces ahora ya tenemos nuestro colchón, ya podemos nosotros arriesgarnos en otro producto, ya podemos nosotros arriesgarnos en ofrecer otro servicio, ¿verdad? Nosotros ya, ahorita nuestra fuente de financiamiento interna, pues está al 100, podemos tener nosotros estas pérdidas, pero pues siempre pedimos mucho que se hagan las cosas bien, que se haga una planificación de vida para que no existan esas futuras pérdidas. Pero sí existe que se puede destinar esas fuentes internas de financiamiento a cubrir futuras pérdidas. También nos va a ayudar a las amortizaciones. Estas fuentes internas de financiamiento nos pueden ayudar mucho en las amortizaciones. Nos dice que este fondo se destina para evitar que la empresa quede descapitalizada por el envejecimiento o pérdida de valor en sus activos. Acá podemos ver que
que como saben ustedes, el peor enemigo de todo es el tiempo, ¿verdad? Entonces, existe esa descapitalización por el envejecimiento, ¿verdad? Porque la empresa se empieza a volver muy ortodoxa, se empieza a volver ya ambigua. Entonces, necesitamos nosotros, pues, tener esa fuente interna de financiamiento para poder nosotros amortizar ese golpe que nos viene encima, ¿verdad? Ese golpe que nuestra empresa se volvió viejita, ¿verdad? O está perdiendo esos valores en sus activos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también los activos van perdiendo valor conforme el tiempo, ¿verdad? Hablamos de activos de autos, hablamos de otros activos de maquinaria, entonces todo eso empieza a perder su valor. Entonces, sí, nuestra empresa se dedicaba a hacer pues mantas vinílicas, ¿verdad? Cuando las empresas tienen sus máquinas de mantas vinílicas, estas con el tiempo empiezan a perder su valor. ¿Por qué? Porque existe un desgaste, porque ya se utilizó muchos años, entonces conforme a los años las máquinas empiezan también a perder valor. Y si esa empresa solo se dedicaba a imprimir pues mantas vinílicas, por supuesto le va a llegar el envejecimiento más pronto de lo que ellos esperaban, ¿verdad? Y hablamos también de los beneficios no distribuidos. Mm, Esa fuente puede ser importante para esos beneficios que nosotros no hemos distribuido al 100%, que los dejamos ya sea en espera o los dejamos en el olvido, ¿verdad? Esos beneficios no distribuidos se nos pudieron olvidar, esos beneficios pues no los tomamos en cuenta, dijimos no son tan importantes, entonces mejor dejémoslos para después. Entonces esos beneficios no distribuidos nos pueden llegar a afectar en ese sentido. Y ahí es cuando entran las fuentes internas de financiamiento para poder ayudarnos a cubrir esos beneficios no distribuidos. Fuentes externas de financiamiento. Ahí hablamos de préstamos, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar de lleno a muchas fuentes externas de financiamiento. Ustedes se darán cuenta cuáles son esas fuentes externas de financiamiento. Se darán cuenta también de que a comparación de las fuentes internas de financiamiento, ¿verdad? Eh, Aquí hay muchísimas fuentes externas de financiamiento. Iniciemos con los préstamos, que es lo más pues lo más normal que se mira, ¿verdad? Cuando queremos nosotros tener un financiamiento, pues vamos directamente a los préstamos. Los préstamos nos dice que es un contrato entre una persona física o jurídica para obtener una cantidad de dinero que deberá ser devuelta en un determinado plazo y con un tipo de interés determinado. Ya vamos a tocar, como les dije, ya vamos a tocar interés, ¿verdad? ¿Qué es el interés y todo? Entonces, se dan cuenta, todo va de la mano. Los préstamos, pues, es eso, ¿verdad? Es algo que uno adquiere, que uno quiere obtener en una cantidad de dinero, pues, ya sea que sea a largo plazo, a corto, mediano, ¿verdad? Que uno lo tiene que regresar. Esto es un préstamo. Por supuesto, ese préstamo conlleva responsabilidad de interés determinados que lo incorpora la persona que está dando ese préstamo. Hablamos de aportaciones de capital de los socios. Eso también es una fuente externa de financiamiento. Lo que pueden aportar los socios que ya están ahí establecidos, ¿verdad? Aparte que los socios ya invirtieron, ya están obteniendo ganancias, después de eso todavía pueden seguir pues dando aportaciones de capital para que la empresa siga funcionando, para que no pare sus actividades, para que siga obteniendo más ganancias. El leasing, pues el leasing es el contrato mediante el cual una empresa cede a otra el uso de un bien o a cambio de pagar unas cuotas de alquiler en un determinado tiempo. Asimismo, cuando el contrato termine, el arrendatario dispone de la opción de compra del bien. Por supuesto, aquí en el leasing estamos hablando de que la empresa quiso obtener pues, financiamiento externo de cierta entidad. Entonces la entidad le dice, sí, está bien, pero yo he visto que ustedes tienen unos terrenos allá en la salida del lugar donde estamos, ¿verdad? Nosotros queremos utilizarlos para colocar una bodega o para colocar, pues, ahí estacionamiento de autos. Entonces, todo eso es el leasing, ¿verdad? Entonces le dice la empresa, sí, te lo arrendo, entonces me das el financiamiento y entonces ya existe el papeleo y se armó el leasing. Ahí está. Eso es un leasing.
La línea de crédito, ¿verdad? Es una también un financiamiento externo muy normal, la línea de crédito que uno quiere obtener siempre. Confirming, pues es un producto financiero que una empresa entrega a la administración integral de los pagos a sus proveedores o una entidad financiera. El factoring, una sociedad cede el cobro de sus deudas a otra. Ese es el factoring. Una sociedad pues está cediendo ese cobro de sus deudas a otras personas, ¿verdad? O a otra entidad. El pagaré, este pagaré sí es muy escuchado. Yo estoy seguro que más de alguno de ustedes pues, ya lo había escuchado. Pues tengo un pagaré de tal persona o tuve que dar un pagaré o me hicieron firmar un pagaré, ¿verdad? Pues el pagaré es un documento que representa la promesa de pago a otra persona, así como la cantidad fijada y el plazo de tiempo. Con ese pagaré, si uno no cumple, si uno se puede meter uno a serios problemas judiciales, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que ese pagaré, cuando uno lo firma, uno tiene que estar completamente seguro de que uno lo va a poder cumplir con esa cantidad fijada de pago y el plazo de tiempo establecido. Descuento comercial. Pues en el descuento comercial se ceden los derechos de cobro de ciertas deudas a una entidad financiera, la cual anticipa el importe restando de los intereses y comisiones. Ese es el descuento comercial. Pues estamos cediendo los derechos de cobro a otras entidades financieras, la cual anticipa el importe. Entonces se está anticipando a esos intereses y a esas comisiones que te van a, pues, a generar con este financiamiento. Sociedad de garantía recíproca. Sociedad de garantía recíproca. Esta sociedad, pues, son entidades financieras cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito a empresas de pequeño y mediano tamaño y así mejorar sus condiciones de financiación con avales ante bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito. Sociedades de capital riesgo. Pues estas sociedades son anónimas que toman participaciones temporales en el capital de empresas no financieras, cuyos valores no coticen en el primer mercado de las bolsas de valores. Es bolsa de valores, perdón. Y capitalizar pagos públicos, ¿verdad? Ahí estamos hablando de capitalizar nosotros, pues pagos públicos que se deben realizar. Acá entramos de lleno a lo que es el interés. En el interés, pues tenemos ahí que el interés es el precio que se paga por el uso del préstamo de dinero. Generalmente se expresa como un porcentaje anual sobre la suma prestada por parte de una institución financiera, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes los han llamado ofreciéndoles pues, préstamos, ¿verdad? Ofreciéndoles este crédito fácil que le llaman. Entonces, el interés, siempre que uno pregunta, ¿y cuánto es el porcentaje anual? 18%, le dicen, no, entonces uno empieza a hacer sus cuentas, ¿verdad? Uno ya, pues, si está interesado, uno les dice, pues veámonos, coticemos, veamos y qué pagaré, pues es el que a mí se me hace más indicado para poder cumplir con la cantidad establecida y con el plazo, ¿verdad? El tiempo. Entonces nos dice que el interés también pues, es visto como una ganancia que obtiene la entidad financiera al momento de pagar crédito, siendo de alguna manera una recompensa por prestar. En sí, sí podemos hablar que es una recompensa, pero más bien es un negocio, ¿verdad? El interés, siempre que uno presta dinero y uno quiere obtener un interés, pues es un negocio, ¿verdad? Un negocio de inversión a corto plazo, o puede ser a mediano, ¿verdad? Normalmente nunca es a largo plazo. Entonces, ese es en sí es el porcentaje que el cliente tiene que pagar por obtener un préstamo de dinero. Acá, si se dan cuenta, pues en el interés existen dos partes, ¿verdad? La persona que está solicitando el crédito y la persona que lo está dando, o la entidad que lo está dando. Entonces, definitivamente, esta persona que está solicitando el crédito, pues, está adquiriendo o obteniendo, pues, una deuda, una responsabilidad de pago en dinero, ¿no? Que tiene que realizarse
de acuerdo a lo establecido en un papel. Entonces, es el interés. El interés en conclusión, pues es esa ganancia que se va a obtener al momento de otorgar préstamos o créditos. Interés pagado. El interés pagado, pues, es aquel en el que las personas físicas obtienen ingresos que les pagan las instituciones bancarias, de seguros y financieras, derivados de cuentas o inversiones bancarias, conocidas también como intereses. Si recibiste pagos por concepto de intereses, estás en este régimen, ¿verdad? Si obtienes ingresos de este tipo, debes declararlos. Acá en esta última línea, pues, si estamos obteniendo nosotros ingresos de este tipo, pues, tienen que ser declarados, si no, también nosotros estamos infringiendo ahí ciertas leyes, ¿verdad? Donde no estamos nosotros, pues, como ustedes saben, en la ley de nuestro país, pues todo lo que genera dinero, todo tiene que un impuesto que pagar. O sea, siempre está obteniendo ganancias, entonces paga impuestos de tal magnitud, paga impuestos de esto, paga impuestos de lo otro. Entonces, siempre que se está obteniendo, pues estas ganancias del interés ya pagado por otras personas, pues debe ser declarado. El interés ganado. ¿Cuál es el interés ganado? Pues el interés ganado es el rendimiento de cualquier inversión de capital. Es el rédito o provecho que produce un capital prestado o invertido en valores. Se identifica principalmente con las operaciones financieras de la empresa. Comprende los ingresos distintos de la operación, ¿no? Entonces, este interés ganado no es más que un rendimiento en cualquier inversión de capital y donde se le está sacando todo el provecho que está produciendo este capital prestado, ya sea pues, que sea en valores también, ¿verdad? Principalmente las operaciones financieras de la empresa se comprenden los ingresos distintos de la operación. Acá vamos a ver lo que es el interés simple. Pues el interés simple se puede definir como el interés cobrado sobre la cantidad total del capital, tomado por un periodo de tiempo particular. Los intereses solo se cobran en función del uso de fondos. El cálculo de interés simple es bastante sencillo y es la forma más rápida de calcular el interés. ¿Qué importancia tiene el interés simple? ¿Qué tan importante es el interés simple? Podemos decir que es importante ya que el interés simple es también la ganancia del capital. Hablamos del principal, o sea, la principal ganancia, el stock inicial de efectivo de lo que nosotros entregamos a un inicio a la tasa de interés por unidad de tiempo durante todo el periodo de transacción comercial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene de importante este interés simple. Pues nos está diciendo que ese interés va a ser pues, la ganancia de nuestro principal o la principal inversión del stock inicial de efectivo que nosotros hicimos por ese interés, ese financiamiento, ¿verdad? Entonces, esa tasa de interés va a ser por unidad de tiempo durante un periodo de transacción comercial. Hablemos un poco de lo que es el interés compuesto. Pues el interés compuesto es el valor que se genera sobre el monto de un capital variable y que se aplica sobre una inversión o un crédito. Se denomina compuesto porque se calcula sobre el valor de un capital que aumenta constantemente debido a que los intereses se van sumando en cada periodo. Ese es un interés compuesto, ¿verdad? Nos damos cuenta, y la diferencia es que el interés simple es que el interés simple nos genera únicamente un cierto interés. En cambio, el interés compuesto va sumando en cada periodo intereses. ¿No? Ese es el interés compuesto, que por supuesto no es tan usual, pero porque no beneficia a la otra persona. O sea, en su momento, ustedes lo pueden ver como un beneficio, pero no es en sí un beneficio total. ¿Por qué aplicar? ¿Verdad? Ahorita hablamos del por qué aplicar interés compuesto. Al tener tu dinero en una Afore, tu dinero crecerá más gracias al interés compuesto. De esta forma, tu ahorro crecerá exponencialmente. El porcentaje de interés que generen tus rendimientos según tu Afore
te puede dar una idea de cómo se multiplicará tu dinero. Entonces, por supuesto, nosotros queremos invertir en una Forex, tu dinero va a crecer más rápido, ¿verdad? Gracias al interés compuesto. Por eso es importante aplicar interés compuesto. Como les decía, es de beneficio para la persona que está dando el dinero, sí. Para la otra parte, pues no tanto. Entonces, es donde el ahorro va a ir creciendo porque le están aplicando interés compuesto. Amortización de deuda. Acá podemos ver la amortización de deuda. Perdón si se escucha bulla, es que está lloviendo. Entonces, la amortización de deuda. La amortización de deuda es una cancelación total o parcial de un compromiso de pago deuda con crédito, siendo anticipado en forma de capital o tiempo, ¿verdad? Hablábamos hace algunas diapositivas de la amortización. Entonces, la amortización de deuda es esto, ¿verdad? Que nosotros estamos amortizando la deuda, pues con un compromiso de pago o algo como un pago anticipado, un pago parcial, de acuerdo al tiempo. En otras palabras, el adelanto de pago parcial o total de una deuda es posible en toda deuda que posea una fecha de vencimiento fijada. Esto es importante, que nosotros lo tengamos muy claro, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar amortización de deuda siempre que exista una fecha de vencimiento fijada. Entonces puede existir una amortización de acuerdo a un pago parcial o total de la deuda, porque no estamos obligados a esperar a que llegue ese tiempo, ¿verdad? Porque la fecha ya fue fijada, entonces no lo podemos ir amortizando dicha deuda. ¿Por qué amortizar una deuda? ¿Por qué debemos amortizar una deuda? Pues amortizar una deuda supone el menor pago de intereses de una deuda, ya que al adelantar el pago se ahorra el abono de intereses proporcionalmente a lo que se amortice. Por eso es importante amortizar una deuda. Este recurso suele ser parte de una estrategia determinada de un proyecto, ya que el director financiero deberá determinar si la amortización de deuda es la opción más rentable para la empresa. Entonces, este recurso va a ser muy estratégico, ¿verdad? Para determinar cómo amortizar un proyecto. Hablemos de la cuota nivelada. Esto es nuestro último tema. Es importante que pongamos atención en la cuota nivelada. La cuota nivelada dice que consiste en que el valor de su cuota mensual será la misma cada mes durante toda la vigencia del préstamo. Los intereses se calculan sobre el saldo de capital. Cada mes, en cada cuota pagas una parte de intereses y abonas una parte al capital, ¿verdad? En los bancos o en las entidades pues, bancarias siempre nos hablan de la famosa cuota nivelada. Pues acá ustedes pueden notar que esta cuota nivelada consiste en que cada mes o mensualmente, pues esta cuota será idéntica. Entonces, a la vigencia que tiene el préstamo. Los intereses, pues se van a ir calculando sobre el saldo de capital que vaya quedando. Es importante que nosotros tengamos claro eso, ¿verdad? Los intereses serán calculados sobre el saldo que vaya quedando conforme nosotros vayamos pagando esa deuda o conforme nosotros vayamos pagando ese crédito. Nos dice que en cada cuota pagas una parte de intereses y abonas una parte de capital. Esto ha sido todo por esta clase. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en una próxima y éxitos en sus parciales.